Ayer en Jalapa, Veracruz, se apagó la luz de un brillante escritor mexicano, Sergio Pitol. Descansa en paz. Yo comencé a leer libros tan pronto como me enseñaron las letras. Murió Sergio Pitol, universitario errante, narrador onírico universal. Sergio Pitol falleció la mañana de este 12 de abril en su casa de Jalapa, Veracruz, a pocos días de haber cumplido 85 años de edad, tras haber padecido durante algunos años afasia progresiva, una enfermedad neurológica que fue minando su salud, sus capacidades del habla y su memoria. Distinguido universitario, egresado de la UNAM, profesor de literatura eslava en la Facultad de Filosofía y Letras y coordinador de extensión universitaria de la misma entidad. Gran parte de su propia obra fue publicada por el Fondo de Cultura Económica y traducida en más de 15 idiomas. Estudiante en Roma, traductor en Pekín y en Barcelona, profesor universitario en Jalapa y en Bristol, así como diplomático. Sergio Pitol tuvo prácticamente todos los premios literarios. Se llevó el Cervantes en el año 2005, el reconocimiento más importante en lengua española, el Nacional de Ciencias y Artes en 1993, el Javier Villaurrutia en 1981 y el Juan Rulfo en 1999, tan solo por mencionar algunos que lo distinguieron como un grande de la literatura mexicana. Entre sus obras destacan El desfile del amor, Juegos florales, Domar a la divina garza y Vida conyugal. Descansa en paz Sergio Pitol. Alejandro González, 21 Noticias.